Hola, parece ser que hay personas que achacan cualquier actividad que hagamos nosotros los domingueros urbanitas en la montaña con el inicio de un fuego forestal. Es como si nosotros fuéramos los responsables directos de la inmensa mayoría de los fuegos forestales que se producen en nuestro país. Pero eso no es así. Si miramos las estadísticas, veremos que nos vamos a sorprender. Como os decía en la presentación, muchos os vais a sorprender cuando veáis las causas, el origen de los incendios forestales. ¿Quiénes son los principales causantes de estos incendios? ¿Dónde se originan? Y nos sorprenderá saber que tan solo un porcentaje muy pequeño, lo tengo aquí apuntado, tan solo un 1,75% es el responsable de fuegos forestales con origen lúdico, es decir, aquellos incendios forestales que se producen a la hora de hacer una barbacoa, hacer una hoguera, tirar un petardo o hacer alguna cosa con el fuego, solo el 1,75%. Quien tiene más responsabilidad a la hora de producir estos incendios es el sector de la agricultura y de la ganadería. Precisamente las personas que viven de ello, es decir, que su modo de vida está intrínsecamente ligado con el medio natural, con el medio rural. Y os voy a dar los datos. Para aquellos que sé que muchos empezarán a decir que es culpa del gobierno, tranquilos, porque estos datos he investigado y me he remontado hasta 1968. Es decir, que de 1968 hasta la fecha actual, hasta el 2023, creo que han pasado por la administración todo tipo de gobiernos de diferentes colores y de diferentes tendencias. Así que esto no es nada nuevo, ni es culpable de uno o de otro gobierno. Los culpables son todos. Una gran irresponsabilidad y, sobre todo, no tener un control, no hacer las cosas bien hechas. Yo no sé cómo se tienen que hacer, yo no soy ingeniero agrónomo ni ingeniero forestal, tampoco conozco el mundo de la agricultura ni de la ganadería, yo solo me remito a dar los datos que he encontrado, que son datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Así que todos estos que ya veo algunos por dónde van a venir, porque en función del gobierno que sea parece que es más o menos pirómano, la cosa no es así. En este caso todos son culpables. Mirad, el porcentaje de incendios forestales cuyo origen han sido las actividades agrícolas es de un 35,13%, frente a un 19,75% cuya responsabilidad es de la ganadería. Está muy extendida, teorías conspiranoicas que queman los bosques para beneficiarse de la madera o cambiar los usos del suelo o hacer alguna urbanización. Bien, pues eso también está controlado y os voy a dar el dato exacto de estas actividades. Las líneas eléctricas provocan tan solo el 2,31% de los incendios forestales. Los trabajos forestales, es decir, las personas que se dedican a extraer madera de los bosques o hacer algún trabajo de estas características, suponen el 1,90%. Y lo que decíamos sobre el empleo del fuego para modificar el uso del suelo, de las urbanizaciones, para recalificar los terrenos, es tan solo del 0,34%. Las actividades para modificar, por ejemplo, el precio de la madera, que también es otra cosa que parece que todos los incendios forestales es el origen, tan solo es el 0,05%, es decir, prácticamente es un valor insignificante. Hay muchos más orígenes, incluso tengo relacionados los que se pueden achacar
a las actividades de caza, que curiosamente están por encima de los fuegos, digamos, de origen lúdico, lo que nos atañe a los urbanitas domingueros. El fuego relacionado con la caza se sitúa en el 2,05%. Así que, como veis, hay muchos campos en los que interviene el tema de cómo se originan los fuegos. Algunos me dirán, bueno, es que los pirómanos, curiosamente también está reflejado el tema de los pirómanos, está reflejado en el apartado de enfermedad mental. Aquí tenemos un porcentaje que ronda el 5,68%. Para todos aquellos que son tan cuidadores del entorno, para todos esos que enseguida que voy a la montaña y enciendo un hornillo, o simplemente hago una hoguera, os he de decir que si sois fumadores, tenéis más responsabilidad vosotros, porque las colillas tienen un porcentaje del 3,30%. Estos porcentajes no quiere decir que todos los domingueros sean pirómanos, ni que todos los fumadores tiren las colillas, es simplemente el origen. De los fuegos que ha habido en España, el origen, en su conjunto, el 3,30% ha tenido origen en las colillas. No quiere decir que el 3,30% de fumadores sean responsables, no, quiere decir que el 3,30% de los fuegos que se han iniciado han tenido como origen una colilla. Así que tenemos que tener claro estos datos, que son datos relativos a los incendios producidos, porque hay muchos también que cuando hice la entrevista, o mejor dicho, la encuesta, también confundían los datos y las estadísticas. Así que podéis ver cómo las sensaciones que uno tiene son diferentes de lo que es la realidad. Y estas cosas pasan en todos los ámbitos de la vida. Uno no se puede dejar llevar por las sensaciones, tiene que hacer un análisis, obtener información y analizar estos datos. Entonces, con los datos es posible ya formarnos una opinión. Si yo, por ejemplo, pues voy a un país africano, nada más bajar del avión, me come un león, no puedo decir que si vas a África te van a comer los leones. Tengo que mirar cuántas veces a un pasajero, nada más bajar del avión, se lo ha comido un león. Es posible que sea un hecho fortuito, que fuera un circo en ese avión, llevaran un león, se escapa y me come. Pero eso no quiere decir que toda África nos vaya a comer un león cuando bajamos del avión. Pues a eso me refiero, hay que tener información, hay que mirar los datos. Y los datos los hemos de mirar en varios sitios. Por ejemplo, si yo leo el periódico deportivo El Sport, que es un periódico afín al Fútbol Club Barcelona, evidentemente toda la información que voy a obtener de ese periódico no va a ser una información objetiva, va a ser una información sesgada, una información que va a tomar partido por ese equipo. Por lo tanto, si busco una información, tengo que ir a diferentes medios que tengan diferentes tendencias y tener capacidad de análisis. Así que cuando oigáis que los domingueros urbanitas y sus barbacoas son los que queman España, pues ponerlo todo eso bajo sospecha, porque no es así. Hay una serie de datos que podéis consultar, analizarlos y entonces sí tomáis las conclusiones. Como conclusión os diré que os alejéis de todas estas teorías conspiranoicas que llenan las redes, que analicéis los datos, que contrastéis las fuentes y no os quedéis con la primera información que cualquier persona lance a YouTube, lance en Twitter o veáis por cualquier canal de televisión. Que profundicéis en las cosas, que veáis quién está detrás de estos canales, qué corporaciones, qué inversores, porque muchas veces todas estas informaciones
van ligadas, es decir, que se crean intereses en beneficio de unos u otros. Así que, como os decía, tener capacidad de análisis y contrastar las noticias. Incluso este vídeo que yo os estoy explicando, os invito también a que contrastéis los datos, no os quedéis solo con la información que yo os estoy dando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil e interesante y hayáis descubierto las verdaderas causas, el verdadero origen de la mayoría de los incendios forestales que amenazan a nuestros bosques y nuestros montes. Os pido vuestra colaboración para evitar en la medida de lo posible todas estas desgracias, así como también el evitar que se llenen de basura y que sufran este maltrato que constantemente venimos dando a nuestros entornos naturales. Podéis apoyar al canal comprando un producto en la tienda de merchandising o haciendo una donación con el botón super gracias. Ya sin añadir nada más, me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.